La transformación cuántica, según Joe Dispenza, es la capacidad real que tiene una persona de cambiar su mente, su biología, su energía y, como consecuencia directa, su realidad externa. No es una idea metafísica ni un concepto abstracto, sino un proceso medible que combina neurociencia, física cuántica, epigenética y la comprensión profunda de la relación entre pensamientos, emociones y cuerpo. Joe explica que la mayoría de las personas vive atrapada en patrones repetitivos. Los estudios muestran que una persona piensa entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, y más del 90% son los mismos que el día anterior. Cada pensamiento repetido produce la misma emoción, y cada emoción repetida envía la misma química al cuerpo. Con el tiempo, esta repetición convierte los pensamientos en hábitos, las emociones en estados sostenidos y los estados sostenidos en una identidad fija. Esa identidad no es una esencia permanente, es simplemente la consecuencia de años de repetición. Joe llama a esta versión rígida el yo conocido, el yo que reacciona igual ante los mismos estímulos, que piensa desde el pasado, que siente desde memorias viejas y que actúa de forma automática. Mientras una persona mantenga este yo, su vida seguirá siendo una copia del pasado. Este fue uno de los primeros descubrimientos profundos que Joe hizo después de su propio accidente. Cuando los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar, él tomó una decisión que cambiaría su vida. Se negó a operar su columna y decidió reconstruirla mentalmente. Durante semanas, dedicó horas a visualizar cada vértebra, cada ligamento y cada fragmento de su columna alineándose y sanando. Lo hacía con una precisión absoluta, con una intención clara y con una emoción elevada de convicción. 8 semanas después, su cuerpo respondió, no por azar, sino porque había reorganizado su biología interna a través de un proceso mental y energético sostenido. Ese suceso se convirtió en la base de su trabajo, demostrar que el cerebro y el cuerpo cambian cuando la mente cambia. Su investigación posterior reveló que el cuerpo no distingue entre una experiencia real y una experiencia claramente imaginada. Si una persona sostiene una imagen mental con suficiente intensidad emocional, el cerebro libera los mismos neurotransmisores que liberaría si la experiencia estuviera ocurriendo de verdad. Esto activa procesos de neuroplasticidad. Las conexiones neuronales viejas se debilitan, las nuevas se fortalecen y la estructura del cerebro se reorganiza. Pero el cerebro no es el único protagonista del método. Joe descubrió que el cuerpo emocional también juega un papel determinante. Si una persona ha vivido años bajo emociones como estrés, ansiedad, frustración o miedo, su cuerpo se vuelve químicamente adicto a esas emociones. Las necesita para sentirse normal. Por eso, cuando alguien intenta sentir paz, gratitud o alegría sin razón, el cuerpo se resiste. Aparecen dudas, inquietud o pensamientos negativos que empujan a la persona a volver a su estado antiguo. Joe explica que esta resistencia no es un fracaso personal, sino una respuesta biológica. El cuerpo está acostumbrado a un tipo de química emocional, y cambiar esa química requiere entrenamiento. El primer paso de la transformación cuántica consiste en romper la dependencia emocional del pasado, aprendiendo a observar los pensamientos y emociones automáticas sin dejarse arrastrar por ellas. Este proceso abre un espacio interno esencial. Cuando la persona deja de reaccionar, el cerebro entra en un estado donde puede crear nuevas conexiones. Ese espacio es la puerta hacia la verdadera transformación. Aquí entra otro elemento crucial, la coherencia cardíaca. Joe demostró, mediante mediciones avanzadas, que cuando una persona siente emociones elevadas, como gratitud profunda, aprecio o amor, el corazón genera un patrón eléctrico ordenado. Ese patrón se refleja en un campo electromagnético más amplio, más fuerte y más coherente.
Cuando el corazón está en coherencia, el cerebro responde alineándose con ese orden. El resultado es un estado fisiológico en el que el cuerpo entra en equilibrio. La mente se calma y la energía se eleva. Este estado no solo mejora la salud física, sino que también transforma el campo energético personal. Y es este campo, según Joe, el que interactúa con el campo cuántico, un espacio donde existen infinitas posibilidades. Desde esta perspectiva, el futuro no está predeterminado. Es una combinación de probabilidades que dependen de la energía interna de la persona. El método sostiene que el campo cuántico responde a dos factores combinados: intención clara, plus emoción elevada. La intención dirige, la emoción impulsa. Si una persona piensa en su futuro ideal, pero mantiene emociones del pasado, envía señales incoherentes. Pero si piensa en su futuro ideal, mientras sostiene emociones elevadas que coinciden con ese futuro, envía una señal coherente que puede sincronizarse con posibilidades nuevas. En ese estado, el cuerpo actúa como si el futuro ya hubiera ocurrido. Y cuando el cuerpo cree que algo es real, empieza a enviar señales energéticas que interfieren con ese futuro específico. Es entonces cuando comienzan a aparecer sincronías, oportunidades, intuiciones, cambios inesperados y resultados que previamente parecían imposibles. La transformación cuántica ocurre cuando la persona abandona su dependencia emocional del pasado y comienza a vivir desde la energía del futuro. El yo limitado se debilita. El yo nuevo se fortalece y la identidad empieza a transformarse desde adentro. No se trata de imaginar un futuro. Se trata de convertirse en la persona que pertenece a ese futuro. Joe resume este proceso en una frase que se ha vuelto central en su enseñanza. Para crear una nueva vida, primero debes convertirte en una nueva persona. Su método enseña exactamente cómo lograr ese cambio interno de forma real, medible y profunda. Una vez que la persona comprende que su identidad está construida por pensamientos y emociones repetidas y reconoce que su estado interno es el origen de su realidad externa, comienza el verdadero trabajo del método de Joe Dispenza: reprogramar de forma consciente el cerebro, el cuerpo y el campo energético para que la vida deje de funcionar desde la repetición y empiece a funcionar desde la creación. Joe explica que el cerebro funciona como una red eléctrica en constante cambio. Cada pensamiento es un pulso eléctrico que activa una red de neuronas. Si un pensamiento se repite durante años, esa red se vuelve estable. Si se deja de usar, se debilita. En otras palabras, el cerebro se moldea según aquello que se piensa constantemente. Esta es la base de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de modificar su estructura en función de la experiencia. Sin embargo, el mayor obstáculo no es el cerebro, es el cuerpo. El cuerpo registra emociones, y cuando una emoción se experimenta repetidamente, se vuelve familiar. Si alguien vivió 20 años bajo estrés, el cuerpo se acostumbró a ese estado y lo busca constantemente. De hecho, Joe afirma que el cuerpo puede volverse adicto a las emociones del pasado. Por eso, cuando alguien intenta sentir gratitud o calma profunda, aparecen incomodidades, dudas o pensamientos negativos que intentan llevar a la persona de vuelta a la química emocional que el cuerpo reconoce. El método de Joe enseña a superar esta resistencia entrenando a la mente a liderar nuevamente al cuerpo. Esto ocurre cuando la persona observa sus reacciones automáticas, ese impulso de quejarse, temer, anticipar lo peor o recordar un problema sin obedecerlas. Cada vez que alguien interrumpe una reacción emocional antigua, debilita el programa del yo conocido. Y cada vez que sostiene un pensamiento y una emoción elevada, fortalece una nueva identidad. Este proceso se vuelve más poderoso cuando la persona entra en coherencia cardíaca.
La coherencia es un estado fisiológico donde el corazón genera un ritmo ordenado y armonioso. Cuando esto sucede, el campo electromagnético del corazón, que es cientos de veces más fuerte que el del cerebro, se expande, se vuelve más estable y más coherente. Joe ha demostrado con mediciones en vivo que cuando el corazón entra en coherencia, la comunicación entre corazón y cerebro se vuelve altamente eficiente. En este estado, la mente se aclara, las emociones se regulan y el cuerpo entra en equilibrio. Es lo opuesto al estrés y es la base de la transformación cuántica. Sin coherencia interna, la mente no puede enviar señales energéticas estables al campo cuántico. Sin coherencia, la persona vive dividida. Piensa una cosa, siente otra y actúa de una manera totalmente distinta. Esa incoherencia interna bloquea el cambio. Por el contrario, cuando el corazón y la mente trabajan en armonía, la persona se convierte en un emisor energético poderoso. Su campo personal se ordena y puede influir en el campo cuántico con mucha mayor precisión. Aquí aparece un punto fundamental del método. La energía precede a la materia. Esto significa que antes de que algo se manifieste en la realidad física, debe existir como vibración en el campo energético. Cuando la persona repite emociones elevadas y sostiene una intención clara, empieza a emitir un patrón energético nuevo. Y ese patrón puede sincronizarse con posibilidades del campo cuántico que coinciden con esa vibración. Es por eso que personas en sus talleres reportan resultados extraordinarios. Sanaciones inexplicables, cambios repentinos en relaciones, oportunidades que llegan de forma inesperada, intuiciones claras, caminos profesionales que se abren y experiencias sincronizadas que parecen diseñadas específicamente para ellas. No se trata de suerte, no se trata de magia, es física energética. El campo interno se vuelve coherente y entonces la vida externa se reorganiza para coincidir con esa vibración. Para entrenar este proceso de forma precisa, Joe desarrolló un sistema de meditación único. Sus meditaciones no son de relajación. Son sesiones diseñadas para desconectar del yo antiguo y activar el yo futuro. Cada meditación sigue una estructura. Romper la conexión con el mundo exterior, desactivar estímulos, detener el diálogo interno, calmar la voz mental repetitiva, superar la química emocional del pasado, no reaccionar ante sensaciones antiguas, crear coherencia entre corazón y mente, activar emociones elevadas, sostener una intención clara del futuro deseado. Permanecer en ese estado el tiempo suficiente para que el cuerpo lo adopte como real. Lo que Joe descubrió es crucial. Cuando el cuerpo cree que el futuro es real, el campo cuántico responde como si ya hubiera ocurrido. Es el mismo principio que le permitió reconstruir su columna. El cuerpo vivió la experiencia antes de que la materia se alineara. La transformación cuántica no se basa en pensar en positivo. Esa idea es superficial y no suficiente para generar cambios verdaderos. Joe insiste en que un pensamiento sin emoción no tiene poder. Lo que cambia la realidad es un pensamiento combinando emoción elevada. La emoción es la energía con la que se imprime la intención en el campo cuántico. La persona que transforma su vida según este método es alguien que reconoce cuando su cuerpo intenta arrastrarla al pasado. Al sentir ese tirón, esa incomodidad, ese miedo, ese pensamiento viejo, no reacciona, no se identifica con él. En lugar de eso, respira, se ordena, vuelve a la coherencia emocional y elige otra respuesta. Lo hace una y otra vez, hasta que el cuerpo empieza a aceptar un estado emocional nuevo como su nueva normalidad. Con el tiempo, este entrenamiento genera un efecto profundo. El yo antiguo pierde fuerza. Sus patrones se debilitan. Sus emociones se disuelven. Las conexiones neuronales que lo sostenían se apagan. Y el yo futuro, la identidad elevada, coherente, creativa y poderosa, empieza a consolidarse.
Aquí ocurre el verdadero cambio. La persona deja de vivir reactiva y comienza a vivir creativa. Deja de ser víctima de las circunstancias y empieza a ser autora de su realidad. Deja de buscar afuera y empieza a generar desde adentro. Deja de depender del pasado para definir su futuro. Joe explica que la transformación cuántica se vuelve natural cuando la persona ha demostrado, día tras día, que puede sostener un estado elevado sin abandonar su coherencia interna. Entonces, el cerebro, el cuerpo y la energía comienzan a funcionar como una sola unidad. La mente dirige, el corazón potencia y el cuerpo ejecuta. La vibración se eleva, el campo se organiza y la realidad responde. A partir de ese momento, la vida deja de ser una secuencia de reacciones y se convierte en un proceso de creación consciente. La identidad nueva se estabiliza. La persona siente que algo profundo cambió dentro de ella, incluso antes de que el mundo externo lo muestre. Y es precisamente esa estabilidad interna lo que permite que el cambio externo se manifieste más rápido. Cuando este estado se consolida, la persona experimenta la afirmación más importante del método de Joe Dispenza. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida. A medida que una persona sostiene emociones elevadas durante suficiente tiempo, algo profundo comienza a suceder dentro de su biología, dentro de su mente y dentro de su campo energético. La identidad antigua pierde fuerza. Las emociones repetidas del pasado dejan de gobernar el cuerpo y la persona empieza a sentir una estabilidad interna que no depende de estímulos externos. Este es uno de los puntos que Joe Dispenza considera esenciales dentro de la transformación cuántica, cuando el estado interno se vuelve más fuerte que cualquier circunstancia externa. En ese punto, el cuerpo ya no está atrapado en las hormonas del estrés. La respiración cambia, el corazón entra en un ritmo más ordenado, el sistema nervioso deja de enviar señales de alerta y el cerebro comienza a funcionar desde redes mucho más amplias. Ya no se piensa desde la urgencia ni desde la memoria emocional del pasado. La persona empieza a pensar desde una identidad más elevada, desde un campo de posibilidades más grande. Joe describe este proceso como la transición del modo supervivencia al modo creación. En supervivencia todo es reacción. El entorno controla los pensamientos y las emociones. En creación, la persona controla su estado interno sin importar lo que ocurra afuera. Esta independencia emocional es el sello más importante de una verdadera transformación. Significa que el cuerpo dejó de pedir las emociones conocidas del pasado y que la mente dejó de obedecer los pensamientos automáticos que mantenían la vida estancada. Cuando la persona mantiene su coherencia interna, su campo energético cambia. Joe lo ha observado miles de veces en sus mediciones. La energía alrededor del cuerpo se expande, se ordena y se vuelve más potente. En ese estado, la persona empieza a experimentar lo que él llama coherencia vibracional sostenida. Es un punto donde ya no se necesita luchar para mantenerse en equilibrio, porque el cuerpo adoptó ese equilibrio como su estado natural. Desde aquí comienzan a ocurrir cambios exteriores. Situaciones que antes parecían bloqueadas se desbloquean. Oportunidades que antes no existían aparecen. Personas que antes no estaban disponibles se acercan. Ideas nuevas llegan sin esfuerzo. El cuerpo se siente más ligero. La mente se siente más clara. La vida se vuelve más fluida. Joe afirma que esto sucede porque la vibración personal ya no coincide con las experiencias del pasado, sino con un futuro más grande. Para él, la realidad externa no es algo que se persigue, es algo que se refleja. La vida responde a la energía que se emite. Una persona que mantiene gratitud, claridad, amor, inspiración o un sentido profundo de conexión atrae experiencias que coinciden con esos estados. No es magia, es coherencia. La vibración interna coincide con posibilidades del campo cuántico equivalentes a esa vibración.
Este enfoque explica por qué tantas personas reportan sanaciones espontáneas. Cuando el cuerpo deja de estar dominado por hormonas del estrés, la energía queda disponible para la reparación. Se activan genes de regeneración, se reduce la inflamación, se fortalecen los sistemas internos y el cuerpo comienza a restaurarse de forma natural. Para Joe, el cuerpo está diseñado para sanar, pero solo puede hacerlo cuando no está atrapado en supervivencia. La transformación cuántica también cambia la manera en que la persona interpreta la realidad. El cerebro reorganizado deja de buscar peligros y comienza a percibir posibilidades. La intuición se vuelve más activa. La creatividad aumenta. Las decisiones se vuelven más limpias, más alineadas y más coherentes con la identidad nueva. La persona ya no se siente dividida entre lo que quiere y lo que siente. Hay una unidad interna entre pensamientos, emociones y acciones. A medida que este estado se vuelve estable, la persona experimenta algo aún más profundo. Ya no necesita crear un futuro porque se convirtió en la identidad que pertenece a ese futuro. Ya no necesita buscar señales porque se ha convertido en la señal. Ya no necesita pedir porque su vibración ya coincide con lo que desea. La vida empieza a moverse a su favor y la persona siente que está conectada con una inteligencia mayor. Joe explica que esta inteligencia no está fuera, sino dentro del propio campo energético personal. Cuando la mente y el corazón entran en coherencia, la persona accede a un nivel de conciencia que trasciende la lógica y permite que decisiones, encuentros y circunstancias se acomoden de manera sincrónica. Esta sincronía no es casualidad, es alineación energética. En este nivel, la persona ya no vive reaccionando al mundo, vive creando desde su mundo interno. La identidad nueva está instalada. El yo antiguo ya no regresa porque dejó de tener energía para sostenerse. La persona piensa distinto, siente distinto, actúa distinto y su campo energético se mantiene estable. Joe resume este proceso en una frase que sintetiza toda su enseñanza. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida. La transformación cuántica no es un acto aislado. Es un proceso en el que la persona reorganiza su mente, libera su cuerpo del pasado, eleva su energía, sostiene emociones superiores y se convierte en la identidad que pertenece a un futuro más grande. Desde este punto la vida no mejora por casualidad. Mejora porque la vibración interna cambió por completo. La nueva vida llega como consecuencia de la nueva identidad. Y la nueva identidad surge cuando la persona decide, de manera consciente, convertirse en el ser capaz de crear su propio destino.